Purísima. Harto difícil me sería explicar lo que soy y lo que he hecho. Solo he buscado en Dios un camino de perfección. Mística, doctora de la Iglesia, hereje. Pero, ¿quién soy? Solo una sierva de Dios. La verdad padece, pero no perece. Escapé de mi casa para ingresar en el convento de la Encarnación de Ávila. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Sospecharon desde el principio que mi familia no era cristiana vieja. Y mi formación y espíritu reformista mostraba señales de herejía. Pero en el convento no encontré lo que buscaba. La mayoría de las que estaban allí eran doñas acomodadas en grandes alcobas, con sus criados y sus vestidos. Otras viudas con sus damas de compañía, y otras tan solo hijas descarriadas de buenas familias y poca vocación. Solo en mis rezos hallaba consuelo, y las visiones empezaron a apoderarse de mí. Las visiones, esas imágenes divinas que provocaban tanto gozo en mí, pero tantas inquietudes en la Santa Inquisición. Así es como comenzó mi obra literaria, el libro de la vida, la confesión que el Santo Oficio solicitó de mi persona. Bien es cierto que mis escritos llegaron a la corte y a honorables personas de alta alcurnia intercedieron por mí. Incluso mi atrevimiento llegó a enviar una copia al mismísimo Papa de Roma. Pero, ¿cómo indignó mi osado comportamiento a don Rodrigo de Salazar? La sombra del inquisidor que me había perseguido a lo largo de tanto tiempo se veía ninguneada por el propio Papa. Pues cuando ya pensaba que iba a ser condenada por herejía, recibió la epístola papal con la concesión del permiso para fundar mi propio convento. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor.